Bueno, voy a empezar con la primera parte de esta unidad temática, que es la unidad temática uno, y en esta parte pues viene siendo una especie de introducción. Vamos a definir algunos conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que vamos a hacer en esta materia. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es una simulación y bueno, pues definimos una simulación como una herramienta poderosa para resolver problemas de diseño. Los simuladores en ningún momento van a reemplazar un trabajo que se hace físicamente en laboratorio con componentes reales, pero nos van a permitir preparar y aprovechar mejor el tiempo dedicado para las prácticas de laboratorio. SPICE es un programa que nos va a ayudar a simular circuitos diseñados antes de construirlos. Esto para poder resolver problemas que tengan estos circuitos o para poder diseñarlos de una mejor manera, sabiendo que antes de armarlos van a funcionar. Normalmente, pues lo que se hace es pues armar un circuito, llegar a armar directamente un circuito y si este no funciona, pues estar buscando problemas. Bueno, pues SPICE nos va a ayudar para evitar estas cuestiones. Dicho de otra manera, bueno, pues SPICE va a ser un laboratorio de mesa o un laboratorio digital simulado en el que vamos a poder crear circuitos de prueba y hacer mediciones. Como les comentaba, la manera práctica de probar un circuito pues es construyéndolo. Pero pues desde los años 70 empezó todo un proceso de miniaturización que ha hecho más complicado el trabajo con dispositivos discretos. ¿Qué es un dispositivo discreto? Bueno, pues es un dispositivo que no está integrado. Ahorita podemos encontrar muchísimos elementos en circuitos integrados. Bueno, pues antes era más complicado. Antes teníamos nada más el transistor discreto, la resistencia discreta, el capacitor discreto, todos separados. Y pues lo que teníamos que hacer era hacer configuraciones de estos elementos discretos para poder armar circuitos. Ahorita ya tenemos pues mayor cantidad de elementos en un solo dispositivo y por esta manera pues necesitamos una forma de poder trabajar estos dispositivos antes de conectarlos. Estos dispositivos pues también suelen ser más caros y llegar y conectar un dispositivo de estas características sin saber cómo es que funciona, pues no lo podemos dañar y ya no vamos a poder trabajar con él. Entonces, pues por eso desde los años 70 se empezaron a trabajar o se empezaron a generar programas que nos ayudaran a simular sin tener ningún problema. Los efectos físicos que tenían los elementos discretos, bueno, pues antes eran despreciables para los circuitos normales, pero para los circuitos integrados o para los microcircuitos se empezaron a volver importantes. Algunas cuestiones como calentamiento, algunas cuestiones como flujo de electrones, etcétera, etcétera, pues ya eran considerablemente eh, más grandes en circuitos integrados y pues se tienen que considerar al momento de trabajar o de operar estos circuitos. Entonces, pues es una herramienta que nos va a ayudar a ver el funcionamiento de un circuito antes de armarlo. ¿Qué significa SPICE? Bueno, pues SPICE significa esto de aquí, que es un programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. SPICE es miembro de una familia de programas que se desarrollaron en una universidad, que es la Universidad de Berkeley, en California, y pues tiene como antecesores el SPICE y el SPICE 2. Entonces estos programas se han ido desarrollando desde los 70, son herramientas muy útiles que han adaptado, o sea, estos programas desarrollados desde los 70 los han adaptado a muchas empresas, entre ellas ORCAD, que es el que vamos a trabajar. Todos los simuladores electrónicos que existen se basan en estos programas, principalmente, o el último que quedó, el más utilizado es este SPICE. Si ustedes trabajan con Proteus, si ustedes trabajan con ORCAD, si ustedes trabajan con Eagle, casi todos utilizan como base a SPICE. El más importante de los programas de simulación es ORCAD. ORCAD es de los más grandes, más importantes y más utilizados en la industria. Entonces, por eso nosotros vamos a estar trabajando con él. Hay pues programas más sencillos o que a simple vista se ven más sencillos, pero no tienen la potencia que tiene SPICE para simular. Entonces, por eso, perdón, ORCAD, ¿no? Por eso vamos a estar trabajando nosotros con ORCAD.
Dice por aquí que SPICE usa el mismo algoritmo que SPICE2 y comparte el énfasis de la tecnología en microcircuitos. Sin embargo, los conceptos son generales y es útil para cualquier tamaño de circuito. El simulador no va a tener concepto de circuito pequeño o grande, microvolts o megavolts. Para él son solo números y pues lo único que va a estar haciendo pues es trabajar con modelos matemáticos que representan nuestros dispositivos físicos. Cada uno de nuestros dispositivos va a tener asociado un modelo matemático que describe de una manera muy exacta, muy parecida a lo real, lo que es cada uno de los dispositivos físicos que vamos a trabajar. Dice por aquí que para circuitos discretos, SPICE tiene una gran variedad de usos. Podemos checar una idea de un circuito antes de construirlo, incluso antes de tener las partes, antes de comprarlas. Podemos probar la operación ideal usando componentes ideales para aislar efectos limitantes en el diseño. Y podemos simular también un circuito muchas veces con variación de componentes para checar el porcentaje de elementos que pasan pues esta prueba final. Como ya sabemos, pues normalmente cuando compramos una resistencia, por ejemplo, por dar un ejemplo, si vamos y compramos una resistencia, la medimos con multímetro, si es una resistencia de 1 kilo, normalmente suele tener algunos ohms faltantes. Puede ser que nuestra resistencia sea de 998 ohms en lugar de ser de 1 kilo, o que se pase un poquito, o que sea de 1.02 kilos, y pues estas variaciones pueden afectar, dependiendo de qué tipo de circuito sea, pueden afectar, y nosotros con estos programas podemos simular cuáles son los efectos que tienen estas variaciones. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a analizar la primera parte de lo que viene siendo cómo se van a trabajar estos circuitos dentro de SPICE. Normalmente nosotros conocemos un circuito, que vemos esta imagen que tengo aquí a la izquierda, que vemos en nuestra pantalla en la parte izquierda, que es un circuito, pues un divisor de resistencia, ¿no? Nosotros lo dibujamos y ya sabemos más o menos qué es lo que se hace. Esta es una manera en la que vamos a poder trabajar los circuitos dentro de SPICE. Vamos a poder usar una forma gráfica en la cual vamos a tomar un elemento resistivo, lo vamos a poner, vamos a buscar el dibujito de una fuente, vamos a ponerle y vamos a poder editar estos elementos. Pero hay otra manera, que es este de aquí que vemos a la derecha, que se llama netlisting, que es cómo funciona prácticamente el programa. Esto de aquí es SPICE puro, es describir circuitos por medio de comandos, y en esta descripción de circuito nosotros podemos poner líneas en las cuales vamos a poner qué tipo de análisis queremos. Entonces, es muy básico la descripción de los programas, es muy sencilla, no hay mucho complejidad en esta descripción. Les voy a explicar un poquito cómo está armada esta cosa de aquí. Lo que vemos en primera línea es una línea en la cual describimos cuál es un comentario en el cual describimos qué es nuestro circuito. Pues no es necesario, podemos brincarnos esta línea, no ponerla, o normalmente pues se trata de poner para saber qué es lo que estamos haciendo. Y después, en un circuito normal, como vemos aquí en la izquierda de la pantalla, bueno, pues nosotros identificamos nodos. Vemos por aquí que tenemos el nodo 1 en la parte de arriba, y luego tenemos un nodo 2 entre la resistencia R1 y R2, y por último tenemos un nodo de tierra, que es este de aquí, al cual pues le llamamos nodo 0. Nosotros, para describir este circuito, vemos que hay elementos y que cada elemento está conectado en un nodo, y que aparte nuestro elemento tiene un nombre y tiene un valor. Pues precisamente es lo que esta información es la que vamos a utilizar para usar en este netlisting que vemos de este lado. Por un lado, estamos describiendo una fuente que tiene como nombre B y N, y está conectado entre los nodos 1 y 0 y tiene un valor de 3 volts. Vemos una resistencia R1 que está conectado entre los nodos 1 y 2. Aquí lo vemos puesto en esta parte de aquí, 1 y 2, y tiene un valor de 1 ohm. Y por último tenemos una resistencia R2 que está conectada entre los nodos 2 y 0 y tiene un valor de 2 ohms. Y terminamos la descripción de este circuito poniendo esta instrucción, que es .end. Y esto es toda la manera, o es la forma en la que vamos a describir los circuitos. Necesitamos primero poner el nombre del elemento,
poner entre qué nodos está descrito este elemento, y por último, cuál es el valor del elemento. Es una manera muy sencilla. Ahorita voy a hacer la demostración de cómo es que se trabajan estas simulaciones. Valores de componentes. ¿Cómo es que va a trabajar SPICE los valores? Bueno, pues dice que todos los valores o cantidades en SPICE deben ser expresados como valores decimales o punto flotante. Por ejemplo, pues estas cifras que vemos aquí, 3.14, menos 13.7 o .0045. También podemos usar valores en potencia de 10, donde la letra E va a expresar el exponente. O sea, por ejemplo, cuando tenemos un número que es 4.5 por 10 a la menos 3, o sea, 4.5 micras, podemos expresar el por 10 a la menos 3 con un E a la menos 3 o un E menos 3. De esta manera estaríamos expresando potencias. También podemos utilizar sufijos que ya conocemos como femto, pico, nano, micro, mili, etcétera, etcétera. Y para poner este tipo de sufijos vamos a usar estas letras de aquí, que es F, P, N, U, M, K, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer aquí un paréntesis para mencionar que SPICE no va a distinguir entre minúsculas y mayúsculas. Si nosotros ponemos una M, la va a detectar como M minúscula, la va a detectar como mili, y si ponemos una M mayúscula, también la va a detectar como mili. Para poder poner mega, lo que vamos a hacer es poner MEG o MEG, y ya de esta manera, si la ponemos en minúscula, va a detectar que estamos hablando de 10 a la 6, o si la ponemos en mayúscula, igual manera va a ser un 10 a la 6. Entonces tenemos varias maneras para poder expresar una misma cantidad. Por ejemplo, si estamos hablando de 1.050.000, de cualquier cosa que sean, ya sean volts o sean voltaje o sea corriente o lo que sea, bueno, pues nosotros podemos expresarlo tal cual con el número completo, o podemos expresarlo con una potencia base 10, de esta manera, o podemos ponerle el sufijo al número. También podemos, pues, trabajar, recorrer o una mezcla de ambos, por ejemplo. Aquí vemos una mezcla que es de base 10, pero también tiene sufijo. O podemos recorrer nuestro punto y trabajar otro sufijo. Entonces, hay diferentes maneras en las que vamos a poder trabajar estos números. ¿Cómo se va a hacer la descripción de los elementos? Bueno, pues aquí en el primer ejercicio que les puse de este lado, pues solo les expliqué que lleva un nombre cada elemento, que va entre dos nodos y que por último lleva el valor. La descripción correcta va a ser la siguiente. Para especificar un dispositivo en el archivo del circuito, tenemos que incluir el nombre del dispositivo, cómo es conectado el circuito y su valor. En SPICE se usan las unidades básicas para voltaje, volts, corriente y corriente amps, y usan las unidades básicas para valores de dispositivos, ohm, farads y henry. Entonces, estos de aquí, aunque nosotros no los especifiquemos, automáticamente SPICE va a saber de qué unidad está trabajando. ¿Por qué? Porque va a haber palabras reservadas o letras reservadas para los dispositivos. Por ejemplo, para describir una resistencia, a fuerzas tenemos que poner esta R mayúscula al inicio del nombre de nuestro elemento. Si nosotros describimos este R12 entre 5 y 2, de 15K, estamos describiendo una resistencia 12 que está entre los nodos 5 y 2, que tiene un valor de 15 kilo ohms. Aunque nosotros no le pongamos aquí el ohms, automáticamente SPICE va a saber que estamos hablando de ohms porque estamos describiendo una resistencia. Si nosotros ponemos la letra C antes del nombre o antes de cualquier otra cosa, pues estamos describiendo un capacitor que está entre los nodos 12 y 3, y que tiene un valor de 1.8 microhenry. Al igual con un inductor, el inductor debe de llevar la letra L. Aquí estamos describiendo un inductor L3 que está entre los nodos 7 y 6 con 10 milihenries. Perdón, aquí en el capacitor eran microfaradios, aquí es milihenries. Entonces, dice por aquí que el nombre del dispositivo empieza con una letra alfabética reservada para el dispositivo. Era lo que les comentaba aquí arriba, que si queremos describir una resistencia, a fuerza vamos a tener que utilizar esta letra R.
Va a ser una letra alfabética reservada para cada dispositivo. Las letras siguientes del nombre del componente pueden ser caracteres alfabéticos, numéricos o símbolos. Entonces, estos números de aquí son los que nos van a dar prácticamente el nombre del dispositivo. Con la primera letra vamos a decir qué dispositivo estamos trabajando y con las demás letras es el nombre que nosotros le vamos a dar a este dispositivo. Entonces podemos usar mayúsculas o minúsculas y pues ya dijimos que Spice no es sensitivo a esta propiedad. Es lo mismo si nosotros ponemos esta descripción de este elemento que se llama RVías, que es una resistencia, que si la ponemos así, así o así, las tres las va a identificar igual porque pues no es sensitivo a estos cambios de mayúsculas o minúsculas. La máxima longitud que podemos utilizar para describir un nombre de un dispositivo va a ser de 80 caracteres. O sea, nosotros podemos poner 80 caracteres en el nombre, en este nombre de aquí, y va a ser válido para Spice. No va a haber ningún problema. Entonces, esto nos da una posible infinidad de descripción de elementos dentro de un circuito. Para las fuentes, tenemos que utilizar las letras reservadas V para una fuente de voltaje, I para una fuente de corriente, y se describen de la misma manera en la que vamos a describir cualquier otro elemento discreto. ¿Cómo? Bueno, pues poniendo la letra reservada, VI, V para una fuente de voltaje, pues lo demás es nombre y lo vamos a describir entre qué nodos está y el valor que tiene. Entonces, en este caso estamos describiendo una fuente de voltaje que se llama VIN, que está entre los nodos 3 y 0 y tiene un valor de 1.2 kilovolts. Aunque nosotros no le pongamos las unidades nuevamente, Spice va a saber que estamos trabajando en volts porque estamos describiendo una fuente de voltaje. Para una fuente de corriente, pues la podemos describir de esta manera, con la letra I antes o el inicio. Estamos describiendo aquí una fuente I4 que está entre los nodos 12 y 2 y va a tener 15 miliamperes de valor. Entonces dice por aquí que una fuente de voltaje es como una batería, la corriente fluye usando la convención de corriente que ya conocemos, que es corriente positiva, de la terminal positiva en primer nodo, y a través del circuito llega por la terminal negativa en segundo nodo. Ok, antes de pasarnos a la operación en DC, voy a hacer una demostración de cómo es que funciona el programa con este circuitito de aquí. Entonces, los que ya instalaron Orcas, para poder acceder al programa, pues lo que vamos a hacer es irnos a esta carpeta que se llama Cadence, desplegamos la carpetita hacia abajo y vemos que hay un montón de programitas. Todos estos son subprogramas que nos van a ayudar a hacer ciertas cosas. Bueno, pues vemos que hay una parte aquí que son licencias, son diseños, hay otra parte que es para diseñar empaquetados, vemos que hay una parte que es para diseñar pads, una parte que es para el editor de PCB, que también tiene un editor de PCB, pero el programa que nosotros vamos a abrir en este momento es este de aquí que se llama Spice AD. Le damos clic a este de aquí, dejamos lo que esté seleccionado, le damos OK y nos va a abrir pues esta plataforma en blanco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aquí vamos a empezar a editar. Para poder editar vamos a darle archivo, nuevo, y le vamos a dar archivo de texto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar a describir nuestro circuito con texto. Vamos a empezar a poner líneas de texto para describir un circuito. Lo primero que hay que hacer antes de nada es guardar el archivo. Le voy a dar guardar como y pues voy a seleccionar la carpeta en la cual lo quiero guardar. En este ejemplo le voy a poner ejemplo clase 1-1. Y un punto muy importante es que tengo que guardarlo con la extensión indicada. En este caso, la extensión es .zir, para decir que estamos haciendo un archivo que va a tener un circuito adentro y que cada una de las líneas dentro de este circuito va a representar un elemento de circuito. Si yo no lo guardo como .zir, me lo va a guardar como .txt, como .texto, y esto no nos va a servir de nada. Entonces, hay que tener cuidado, siempre que tener el cuidado de guardar nuestro documento como .zir para que no lo detecte como un circuito. Le doy guardar y vemos que todavía aquí en la parte de arriba no nos modifica nada, no identifica nada.
Fíjense en este simbolito de aquí, que es pues, un simbolito como de play que está desactivado. Lo que voy a hacer es cargar este archivo que acabo de generar. ¿Por qué? Porque de esta manera me va a detectar ahora sí todas las funciones de mi programa. Le doy al circuito que acabo de crear, si se fijan sigue siendo un archivo en blanco, pero ya me activó esta parte de la simulación. Ya puedo hacer simulación ahora porque ya me está identificando que tenemos un documento que es .cir, que supuestamente adentro tiene un circuito, el cual podemos simular. Lo que tendríamos que hacer en este punto, pues, es escribir todo lo que vemos aquí. Tal cual. Yo lo que voy a hacer ahorita, bueno, pues es escribirlo. Vamos a hacer un poco más pequeña esta pantalla para tenerla aquí a un lado y poder escribir. Escribimos línea a línea lo que vemos ahí. Pongo el signo de multiplicación para poder comentar mi circuito. Le voy a poner divisor de voltaje. Empiezo a describir cada una de las líneas. Si se fijan, va tomando con diferentes colores dependiendo de la línea que estoy escribiendo. Voy a poner aquí, está entre nodo 1, 0 y tiene 3.0 volts. Escribimos el siguiente elemento, R1, está entre los nodos 1 y 2 y tiene el valor de 1 ohm. Y por último describimos el tercer dispositivo, que es otra resistencia, el cual está conectado entre los nodos 2 y 0 y tiene un valor de 2.0 ohms. Y por último tenemos que poner la línea de finalización del programa con este punto end. Vemos que cada una de estas líneas, bueno, pues toma colores diferentes. Para los comentarios me los pone de color verde, para las instrucciones específicas de Orcas las pone de este color azul, y para la descripción de componentes, los nombres reservados por usuario, o sea, los nombres que ponemos nosotros, pues se ponen de color negro, y la descripción del componente, nodos y valores los pone de color rojo. Entonces, hasta aquí, pues tenemos la descripción total de mi circuito. ¿Qué es lo que pasa si yo simulo esto en este momento? Bueno, si se fijan, yo no he especificado nada, ningún análisis, yo no le he dicho qué haga, ni le he dicho qué medir, ni nada. Entonces vamos a correr este programa y vamos a ver qué es lo que hace. Yo le doy aquí correr, aquí en la parte de abajo tengo una consola, la cual me dice qué es lo que pasó. Está diciendo que pues buscó errores, ve que no hay errores, leyó el circuito, analizó el circuito, etcétera, etcétera. Pero vemos que aquí hizo un cálculo, dice que calculó el punto de vías, el punto de polarización, o sea, hizo un análisis en DC. El programa por sí solo, sin indicarle nada, hace automáticamente un análisis en DC. ¿Por qué? Pues porque así está el programa construido. Nuestro programa siempre, antes de cualquier análisis que nosotros hagamos, va a hacer este punto de polarización. Va a calcular el punto de polarización. Lo que hace es que calcula voltajes en cada nodo y corriente en nuestro circuito. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues ahorita yo no sé en dónde verlo, ¿no? No me puso ningún resultado, no me arrojó ningún resultado. La cuestión aquí es que me acaba de crear en alguna carpeta, en la carpeta que yo guardé el programa, y me voy aquí. Yo nada más había guardado este documento que se llama ejemplo clase 1-1.cir, pero veo que hay otro que se llama .out. Este archivo .out es el que me va a tener todos estos datos que me acaba de calcular. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nos vamos aquí a archivo, abrir, y abrimos ese .out. Me voy aquí, le doy .out, le digo que me abra este ejemplo que lleva, pues, perdón, este archivo que lleva el mismo nombre que yo le di, pero tiene ahora una extensión .out. Yo lo abro y este documento pues tiene todas estas cositas de aquí. ¿Qué es? Bueno, pues por una parte es información del dispositivo, de la simulación, en qué fechas hizo la simulación, qué es lo que tiene mi circuito escrito adentro, internamente. Y aquí es donde vemos el cálculo de pequeña señal en DC. Y vemos que pues me pone por aquí a qué temperatura se hizo este análisis. Esto es importante porque, como ya les había mencionado previamente,
cuando estamos trabajando con circuitos integrados, la temperatura suele ser importante. Entonces, pues aquí nos está trabajando una temperatura que normalmente es conocida como la temperatura ambiente, que son 27 grados centígrados. Eso es una temperatura de operación nominal para cualquier dispositivo electrónico. Después de esto de aquí vamos a ver más adelante cómo modificarlo y ver cuáles son los efectos de la temperatura en los circuitos. Es un análisis bastante interesante. Y después de esto vemos aquí que me está poniendo una especie de tabla en la cual vemos una columna que se llama nodo y luego voltaje, nodo, voltaje, nodo, voltaje y así sucesivamente. Vemos que nada más en dos de estos pares de nodo voltaje me pone valores. ¿Por qué? Bueno, pues si nos vamos a nuestro circuito, vemos que solo tenemos dos nodos los cuales podemos referenciar a un voltaje. O sea, hay dos puntos en los cuales yo puedo poner físicamente mi multímetro. Yo puedo llegar con mi multímetro y ponerlo entre el nodo 1 y 0, que es el nodo pues 1 o nodo voltaje y tierra, y aquí voy a poder medir voltaje. También entre el nodo 2 y tierra voy a poder medir voltaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues nos regresamos acá y analizamos. Dice que entre el nodo 1 y tierra, aquí no lo menciona que es tierra, pero siempre es entre el nodo tal y tierra, tenemos 3 volts. Si analizamos en mi circuito, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues de aquí a aquí, lo que yo voy a tener es el voltaje de la fuente y precisamente pues van a ser 3 volts. Escucho que hay un micrófono abierto, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Ya saben que si hay dudas, si hay preguntas, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Bueno, continuamos. Vemos que después tenemos en una segunda opción aquí nodo voltaje, otra descripción que es el nodo 2 a tierra, tiene 2 volts. Entonces vamos a analizar acá qué es lo que pasa. Pues si nos ponemos del nodo 2 a tierra, vemos que precisamente vamos a tener 2 volts porque tenemos esta resistencia de 2 ohms. Vemos que esto de aquí es un divisor de voltaje. Tenemos una resistencia de 1 ohm aquí y una de 2 acá. Bueno, pues se va a quedar un ohm en la parte, un volt en la parte de arriba y 2 volts en la parte de abajo. Entonces, por eso podemos ver esta parte de aquí. Después de esta información, ya nos da toda la información de los voltajes en los nodos. Me puedo pasar a la siguiente parte del documento y veo que está calculando las corrientes de las fuentes de voltaje. Vemos que pone aquí Voltage Source Current, y el nombre y el valor de la corriente. Vemos que nos lista solamente la fuente de voltaje que llamamos VIN y que dice que mi circuito tiene menos 1 ampere. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por lo que les comentaba previamente, que por nomenclatura, pues mis fuentes de voltaje van a estar trabajando de esta manera: voltaje positivo en la parte de arriba, voltaje negativo en la parte de abajo. Pero la corriente siempre va a ser en sentido contrario. O sea, la corriente va a estar entrando por la parte negativa, no, por la parte positiva y sale por la parte negativa. Entonces, por eso lo pone en negativo. Es como si estuviera detectando por aquí una corriente negativa, pero esto siempre es la nomenclatura que se usa en todas partes. Entonces, por eso vemos aquí que tenemos una corriente de menos 1 ampere. También nos da el valor de la potencia total disipada en nuestro circuito, que es de 3 watts, y ya lo demás es información de la simulación. Cuánto tiempo tardó en hacer la simulación, qué fecha y demás cosas de la simulación. Entonces, sin indicar ninguna cosa, podemos obtener estos valores ya por default. A esta simulación, a este tipo de simulación se le llama, me paso a la parte de abajo, se le llama punto de operación. A este análisis se le llama punto de operación y es precisamente este cálculo en DC. Entonces, dice por aquí que en el ejemplo anterior, SPICE pues nos calculó este punto de polarización en DC del circuito que introdujimos. SPICE hace esto antes de proceder a cualquier otro cálculo o cualquier otro tipo de análisis, ya que lo primero que hace es determinar este punto de operación del circuito, que son voltajes en cada nodo y corrientes en cada dispositivo.
Aquí dice en cada dispositivo, pero si se fijan, la única corriente que encontramos fue una corriente de nuestra fuente de voltaje. Dice también que, aunque siempre calcula lo anterior, no arroja los resultados de los cálculos a menos que pues no haya otro tipo de análisis especificado, como es este caso. No analizamos no pusimos ningún otro análisis. Y también si incluimos esta sentencia .op, que es el punto de operación en el archivo del circuito. Si yo pongo esta instrucción que es .op, me va a hacer exactamente lo mismo. Siempre que hagamos una modificación en nuestro circuito y queramos correrla, me va a decir que si quiero guardarlo, le digo que sí, me va a actualizar ese documento y pues me va a hacer ya la simulación. Si yo me voy y analizo de nuevo mi archivo, vamos a abrir este .out. Lo abrimos y vemos que el análisis que se hizo es exactamente el mismo. Vemos que sí está detectando esta instrucción que acabo de poner, que es .op, pero el resultado es exactamente el mismo. Entonces, si yo no especifico este punto de operación, si yo no especifico ningún otro análisis, me va a hacer automáticamente el punto de operación. Si yo especifico otros análisis y quiero que además me haga el cálculo en DC o que me arroje los resultados del cálculo en DC, pues tengo que poner este .op. Entonces, este de aquí, pues es el punto de operación básico de mi circuito, es el punto de polarización en DC, y lo podemos hacer con esta instrucción. Dice, aunque se requiere solo la información de polarización en DC, es de gran ayuda incluir la sentencia o la declaración .op, que recuerda que el análisis DC era lo buscado. .op es uno de los análisis que SPICE realizará en el circuito. Entonces, a este análisis le vamos a llamar de esa manera, punto de operación. Y tenemos por aquí otro ejemplo, que es un puente de resistencias. Y lo que podemos hacer, pues, es simularlo. Vámonos para este lado de acá. Déjenme ver, creo que este documento yo ya lo tengo. Voy a tratar de abrirlo para no perder tiempo escribiendo todo nuevamente. No me equivoco, es este. Punto cierro. Ok, es este de aquí. Voy a comentar un par de cositas en este circuito. Esto es otro paso. Bueno, ustedes están viendo. Me lo edito mejor para poder hacer bien el ejercicio. Voy a esto por aquí. Bueno, voy a borrar estas líneas de aquí. Interrumpiendo. Y reviso que sea lo mismo que tenemos acá. Tengo descrita una fuente de voltaje que está entre los nodos 1 y 0 y tiene un valor de 10. Tengo después una resistencia 1 que está entre los nodos 1 y 2, que tiene un valor de 2. Tengo una resistencia 2 que está entre los nodos 1 y 3, con un valor de 1. Una resistencia 3 que está entre el nodo 2 y 0, con un valor de 1. Una resistencia 4 que está entre los nodos 3 y 0, con un valor de 2. Y por último, una resistencia 5 que está entre el nodo 3 y 2, con un valor de 2. Podemos analizar este circuito y ver si es cierto. Bueno, vemos la parte de arriba, que es el nodo 1. Todo esto es el nodo 1. Tenemos nodo 2 en este punto de aquí y tenemos nodo 3 en este punto de aquí. Entonces, la resistencia 1 está entre el nodo 1 y 2, la resistencia 2 entre el nodo 1 y 3, resistencia 5 entre 2 y 3, resistencia 3 entre 2 y 0, resistencia 4 entre 3 y 0 y la fuente entre 1 y 0. Entonces, parece ser que está bien descrito nuestro circuito.
y pues nosotros podemos simular esto que vemos aquí. Vamos a correr esta simulación y vamos a ver qué es lo que hace. Dice que si quiero guardar los cambios, le digo que sí, y me corre la simulación y parece que ya terminó. Entonces me voy a archivo, le voy a dar abrir y vamos a abrir nuestro archivo .out para ver qué es lo que hizo. Ejemplo 1.out, abrir, y vemos pues lo mismo, ¿no? Vemos que está listado aquí en la parte de arriba nuestro circuito, todo el circuito que nosotros hicimos, y nos va a arrojar ahora los valores de voltaje, pero pues de 3 nodos diferentes. ¿Por qué? Porque pues en este circuito sí tengo 3 nodos de los cuales puedo referenciar a tierra. Tengo el nodo 1 a tierra, tengo el nodo 2 a tierra y el nodo 3 a tierra. Los vemos listados aquí, dice que en el nodo 1 a tierra hay 10 volts, pues esto de aquí es la fuente de voltaje prácticamente. Vemos que en el nodo 2 a tierra pues hay 4 volts y en el nodo 3 a tierra hay 6 volts. Pues vemos que también es una especie de divisor de voltaje, de aquí hacia abajo hay 4 volts y de aquí hacia abajo hay 6 volts. Vemos además las corrientes y estamos viendo que aquí me está listando más el voltaje. El voltaje, no, la corriente en la fuente de voltaje como 7 amperes. ¿Hay aquí algún compañero comentando? Dice que no le aparece en verde el botón para correr el programa. Sí, te brincaste un paso, está faltando que abras la simulación. Hay que abrir la simulación. Este archivo que guardaste como .zir, hay que abrirlo porque si no, no te va a activar esta parte de aquí. Entonces lo que tienes que hacer es darle en File, Open, y abres ese documento que acabas de guardar. De esta manera ya se va a activar esta casillita de aquí o este botoncito de aquí para que puedas hacer la simulación. Y me está poniendo los watts, el total de watts ocupados, que dice que aparentemente son 70 watts. ¿Qué pasa si yo quisiera saber más corrientes? Si se fijan en este análisis en DC, pues es como si yo tomara el multímetro y midiera directamente en mi circuito, pues voltajes y corrientes. Pero parece ser que solo puedo medir corriente en la fuente de voltaje. El programa pues parece que está así programado y que solo me va a arrojar las corrientes de las fuentes de voltaje. Entonces yo puedo engañar al programa de una forma en la que si yo pongo fuentes de voltaje entre los dispositivos los cuales quiero medir corriente, o sea, por ejemplo, que yo quisiera saber qué corriente pasa por la resistencia R1, bueno, pues puedo declarar una fuente con valor 0 volts, que es una fuente que no me va a modificar para nada el comportamiento eléctrico de mi circuito, pero esta fuente declarada de esta manera va a hacer que el análisis de la simulación me diga qué corriente está pasando por este punto de aquí. Entonces vamos a hacer este ejercicio, vamos a colocar estas 3 fuentes de voltaje declaradas en 0. Como ya lo mencioné, son 3 fuentes de voltaje que no me van a estar modificando para nada el comportamiento eléctrico del circuito, pero me van a servir para poder analizar los niveles de corriente que está pasando por estos elementos resistivos, por la resistencia R1, R5 y R3. Entonces, si se fijan, pues aquí está modificado el listado. Agregué unos nodos, que es el nodo 21, 23 y 22. Y pues solo hay que ahora actualizar mi documento de esta manera. Me voy a la simulación. Dejen ver si se quedó guardado aquí en portapapeles. Ok, si se quedó guardado en portapapeles. Podemos ver que ya incluimos estas fuentes. Estoy incluyendo la fuente de 1, que está entre el nodo 21 y 2. Que pues este de aquí, 21 y 2. Pero tengo que modificar también los nodos de la resistencia R1, que está ahora entre el nodo 1 y 21. Lo mismo va a pasar para la resistencia 5, ahora se encuentra entre el nodo 3 y 23. Y esta fuente de voltaje para la resistencia 5, yo la llamé B5 y va a estar entre 23 y 2. Y para la otra fuente, que va a ser B3, la encontramos entre los nodos 2 y 22. Y la resistencia R3 ahora se modifica entre los nodos 22 y 0. Haciendo estas modificaciones, ahora yo puedo correr mi simulación. Dice que si quiero guardar los cambios, le doy que sí. Ya terminó de hacer la simulación. Abrimos el archivo de salida que me está creando, el .out. Y analizamos qué pasa con este circuito, con esta simulación.
y vemos pues que me pone de manera correcta mi nuevo listado del circuito, pero también me está listando más cosas. ¿Qué me está listando? Bueno, pues como ya tenemos más nodos en los cuales podemos medir voltaje ahora entre 21 y 0, entre 23 y 0 y 22 y 0. Bueno, pues me los está listando también y me está diciendo qué voltajes hay entre estos nodos. Por ejemplo, entre 21 y 0, pues hay 4 volts, entre 22 y 0 hay 4 volts, entre 23 y 0 hay 4 volts. No se modificó o es más o menos lo mismo que se esperaba. Pero en el listado de las corrientes ya vemos que hay más corrientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí está funcionando precisamente como yo quería. Me está diciendo qué corrientes está pasando por los elementos que yo quería que me dijera. Entre la resistencia 1 o por la resistencia 1 está pasando 3 amperes. Por la resistencia 4 están pasando 4 amperes y por la resistencia 5 están pasando 4 amperes. Entonces ya tengo yo precisamente lo que quería, cómo está fluyendo la corriente por aquí. Hay que ver una cosa importante, que es la manera en la que está entrando la corriente por estos elementos. Fíjense cómo están listadas estas fuentes de voltaje. Están listadas primero el nodo por el que entra la corriente y después pues el nodo por el que sale. Si mi corriente entra por el más y sale por el menos, pues va a ser una corriente positiva. En contrario, como pasaba con la fuente de voltaje, bueno, pues mi corriente en mi circuito fluye de esta manera. Si mi corriente fluye de esta manera, entra por el nodo negativo y sale por el positivo. Entonces, por esto, esta fuente siempre me la va a poner en negativo, en valor negativo, en corriente negativa. ¿Por qué? Porque la corriente pasa por todo esto, sale por aquí y entra por negativo y sale por positivo. En estas otras tres fuentes que acabo de declarar, bueno, pues mi corriente va a entrar por aquí, va a pasar por positivo, luego negativo y sale. En este punto de aquí, pues fluye por aquí, entra por positivo, sale por negativo y sale. Entonces, por eso, estos voltajes, estas corrientes de aquí me las pone positivas. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos modificar esa nomenclatura si nosotros cambiamos los nodos, la conexión de los nodos. Y por último, pues la potencia disipada viene siendo exactamente la misma. Entonces, esto es básicamente cómo vamos a estar trabajando los circuitos. Esta es la forma en la que trabaja SPICE, independientemente de si estamos trabajando con la parte gráfica. Ya vamos a analizar más después la parte gráfica, en la cual nosotros solo vamos a tomar el dibujito de la resistencia, lo vamos a conectar, vamos a colocarlo, vamos a conectarlo. Independientemente de si nosotros trabajamos con esa parte, detrás de esa parte gráfica, lo que hace SPICE es este tipo de listados, ¿sale? Y vamos a ver que trabajar este tipo de listados tiene sus convenientes. Más adelante vamos a ver cuáles son estas ventajas que hay de trabajar con estos listados. Entonces, ahorita todavía no vemos ningún análisis. Lo que sigue es empezar a ver análisis precisamente con estos listados. Análisis en DC, barridos en DC. Y después vamos a ver en AC, vamos a ver cómo modificar los modelos de los dispositivos para poder sacar un poquito más de provecho al momento de diseñar circuitos, ver cómo podemos modificar las dimensiones de un dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Son bastantes análisis que vamos a trabajar en esta manera en listado, y después esos mismos análisis se van a trabajar, pero ahora viéndolo ya en una interfaz un poquito más gráfica. También vamos a ver la manera de graficar, cómo podemos obtener las gráficas de voltajes, barridos de voltajes, etcétera, etcétera, con esta modalidad de simulación, y también con la modalidad pues un poquito más gráfica, que es esta de agregar elementos directamente a la simulación. Entonces, si ustedes se van al blog de notas que les acabo de compartir ahorita, pues el blog de notas solo tiene, es la parte de la introducción en la cual estamos definiendo qué son algunos conceptos básicos, y llegamos hasta la parte de este circuito. En el documento siguiente, que es el 1.2, es donde se analiza este otro ejercicio que acabo de hacer,
pero aquí pues se especifica de una manera más detallada cómo es que se trabajan los ficheros de entrada. Qué elementos podemos poner en este documento de texto, qué líneas son obligatorias, cuáles son las líneas de los elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son todos los elementos que podemos tener. Ahorita solo estuvimos trabajando prácticamente con resistencias y fuentes de voltaje. Podemos trabajar también con bobinas, con líneas de transmisión, con fuentes dependientes, con transistores, con JFETs, etcétera, etcétera. También, pues al final de este circuito, digo, de este documento, viene cómo vamos a trabajar fuentes independientes. Y ya en el siguiente, en el otro documento que les voy a compartir, pues en la otra clase, aquí ya viene la actividad de hacer este ejercicio que acabo de realizar ahorita, entre pues otros ejercicios. ¿Sale? Entonces, pues vamos a estar trabajando de esta manera. Les voy a compartir estos documentos. Lo que ustedes tienen que hacer es leer, seguir paso a paso, pues lo que se menciona aquí, analizar la información que se pone y utilizar esa información para empezar a desarrollar nuestras actividades que están en este punto. Algunas actividades pues van a tener peso en calificación. Obviamente este documento que tiene 4 o 5 actividades va a tener un peso para calificación y pues esos documentos irán acompañados de una asignación de tarea en esta parte de aquí. No sé si hay alguna duda hasta este punto. Bueno, chicos, si no hay dudas hasta este punto, hasta este momento, ahorita es todo pues muy sencillito. Conforme vayamos avanzando, se va a empezar a complicar un poco más. Obviamente hay análisis un poquito más complicados de entender. La descripción del análisis es un poquito más confusa porque lleva más partes, no solo son pues 3 puntos que vamos a describir, sino que llevan un poquito más de descripción y obviamente pues se pone más complejo. Si no hay dudas, vamos a dejarlo aquí en este momento, chicos. Ya saben que la asistencia a la clase no es obligatoria, pero siempre se agradece. Yo guardo los documentos de asistencia para tener una referencia de quiénes asistieron y quiénes no. Pero pues yo no califico la asistencia. Desafortunadamente, las 2 clases que tenemos a la semana nos las pusieron a las 7 de la mañana. Yo no estoy acostumbrado ahorita a levantarme a las 7 de la mañana, pero vamos a hacer el esfuerzo de estar por aquí máximo a las 7:05 iniciando la clase. Como ya les comenté, pues van a ser 2 clases en las cuales les envío documento y la tercera sesión vamos a tratar de hacerla de esta manera en video para analizar cualquier duda, resolver cualquier problema que haya salido en el desarrollo de las actividades que se piden o que se solicitan en los documentos. Entonces, si hay dudas, si quieren resolverlas personalmente, individualmente, ya saben que pueden hacerlo por medio del chat. Y pues por mi parte en este momento es todo, chicos. Estamos en contacto. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su participación y seguimos en contacto. Por aquí hay un mensaje. Dice que nos veremos el miércoles de la otra semana. Déjame ver. Este miércoles publico clase y luego el lunes publico clase de nuevo. Y si el miércoles nos vemos para analizar los documentos que les compartí. Entonces el miércoles nos vemos con clase, chicos. Está bien, profe, nos vemos. Que tengan un buen día.